Si estás viendo este video, posiblemente te has enterado de que la comunidad de Blast, en la cual presté mis servicios y abandoné a inicio de este año, ha muerto de manera definitiva. Quizás eres algún bardero de grupos random buscando capturas o un poco de rolepuntos con tus amigotes. Sin importar cuál sea el caso, creo que es difícil que este mensaje llegue a las personas correctas. El objetivo de este video es que sirva de disclaimer, por lo que ya está ocurriendo en algunos sitios de la maravillosa plataforma de WhatsApp. También para desligarme de cualquier remanente de Blaster que pueda quedar. Es difícil pensar que captarán el mensaje cuando las más de 3000 personas que pasaron por mí o algún tutor relacionado no podían captar 8 minutos de contenido audiovisual. Pero hey, la intención es lo que cuenta, ¿no? Trataré de ser breve y, como siempre, evitaré nombres innecesarios en estas declaraciones. Haré un resumen rápido de esta vida, visitando las generaciones que surgieron en ella. También veré de manera muy breve algunas acusaciones sin mucha lógica. No acostumbro a meter ningún tema de carácter personal en este tipo de situaciones, y así me mantendré. Lo que hagan con sus vidas a nivel personal no es de mi incumbencia. Disculpen, barderos. Antes de esto hay que entender algo muy breve. Me he retirado varias veces. El tiempo existente entre un retorno y su respectiva retirada le denomino vida. Esta sería mi 14ª vida, más larga de lo que me hubiese gustado. Los jugadores que me rodean en cada una de esas vidas son parte de una generación. Esta tiene nombre dependiendo de cuál guía de Blast estaba vigente y qué tipo de trato yo di a esos jugadores. Entonces tenemos las generaciones de la 1 a la 4, pero con la guía 5 pasó algo especial. Esta última tiene 3 generaciones, a las que llamaré 5 generación 1, 5 generación 2 y 5 generación 3. Otro punto importante es la medición del avance de un jugador. Obviamente estoy hablando de Blast en este video. Esto es una métrica que depende de ideas, lógica, innovación, ejecución, resolución y conocimientos. Me permite saber cuándo un jugador ha subido de nivel, lo que trae consigo un mejor desempeño y una baja probabilidad de derrota teórica. El avance se clasifica en básico, medio, avanzado y soul. Cada nivel tiene una especie de barra de experiencia que va de 0 a 100%, por lo que un jugador en 50% básico tiene muchas probabilidades de perder contra un jugador 8% medio, y este último tiene casi imposible ganar sobre un jugador 90% avanzado. El nivel Soul hace alegoría a mi estilo de batalla favorito, jugado por casi nadie en los inicios del 2000. Para esto, el jugador debe tener toda la barra de todos los campos al máximo. Teniendo estas dos cosas claras, dejo caer que sin importancia de qué te diga cualquier jugador que pasó por aquí, no existió ningún jugador nivel medio en esta plataforma. Por descarte, tampoco uno avanzado o soul. Las más de 3000 almas que pasaron por este intento de algo no salieron de básico. No es necesario hablar de la 5 generación 1 en este caso, ya que esta comprende desde el 2012 hasta el 2015 aproximadamente. Es parte de una vida anterior. La 5 generación 2, en cambio, fue el inicio del camino en esta plataforma. Todo comienza de manera repentina con un jugador argentino que me contacta vía correo, muchos meses antes de que decidiera volver al juego. Al parecer, varios jugadores se habían puesto de acuerdo o compartían la idea de traer a un ídolo del rol, ídolo entre comillas, ¿no? Revisé la información que me dio y verifiqué 3 plataformas ajenas a las más viejas, en donde existía el juego. Estas plataformas fueron Amino, Facebook y WhatsApp. El contacto del argentino fue seguido por contacto de otros jugadores que parecían estar interesados en aprender Blast. Lo que vi en las plataformas antes mencionadas no me convenció en absoluto. La cantidad de desinformación era demasiada para mi gusto, y lo que más podía notarse era un montón de gente tratando de hacerse un nombre a como diese lugar. Era un juego más de valgo más por las personas a las que conozco, y no se le daba mucho énfasis al juego en sí.
Amino y Facebook fueron descartadas de inmediato, siendo plataformas demasiado desinformadas. WhatsApp era mínimamente menos mala, por lo que decidí entrar a ella a enseñar a estos jugadores interesados. Los jugadores en su mayoría eran algo que yo llamo Naruto gente, de cariño. Vivían de Naruto y lo que ellos llamaban rol se basaba explícitamente en ello. En mayoría habían sido hechos de menos por un grupo más grande dedicado a Naruto. Podía decirse que controlaban la escena de la que yo formaría parte en un futuro. Parecían jugadores con ansias de jugar, aprender y aportar. Aún así, no se confió en estos y la información que se trataba era bastante pobre. Sí, se enseñaba Blast, pero se hablaban más de historias viejas del rol, bromas, joda y la verdadera forma de las modalidades. Reinaba una idea bizarra de que solo existían 8 modalidades oficiales de batalla y debías aprenderlas de forma escalonada. Revisando, todos estos estilos eran lo mismo, solo que añadiendo más léxico y palabras mientras más arriba en la escalera estabas. Un total despropósito. Cabe destacar que esta lista la sacaron principalmente de las guías de Sacred, o SRM como lo conozcan, en donde se dedica un párrafo para intentar describir cada estilo. No hay reglas para ellos, no hay implementación, no hay pautas, pero de alguna manera en este sitio se sacaron reglas para todos los estilos mencionados en esa guía, ajenos a Sacred, claro está. Los que estaban arriba eran mejor que los de abajo, por lo tanto modalidades como el Advanced eran mejor que Blast. No tenían idea de la desinformación que estaban propagando. Ni siquiera sabían que Advanced era una copia de Blast, a la que su creador dio finiquito luego de ser confrontado. El estilo básicamente demoró una semana. No tenían idea de la historia, solo querían sobresalir a como diera lugar y ser el más capo. En este entorno se inició un proceso bastante básico con un número muy reducido de jugadores. La joda era divertida, estaba bien, pero no quería meterle mucho a las explicaciones de Blast. Estaban en cero, la mayoría estaban más interesados en presumir a otros que su sensei, entre comillas, era Soul Lord Mu. La información básica que propiné los volvió locos. Fueron de plataforma en plataforma buscando a cualquier jugador que mencionase. Con ello no había problema, siempre y cuando no se tratara de jugadores que perjudicaran a Blast. En mayoría me refiero a los jugadores que se mantuvieron después de mi primer retiro, aquellos que intentaron sacarme del juego para encargarse y llevar a Blast a un futuro brillante. Tan brillante que el estilo demoró casi nada una vez morí. Por obvias razones no quería a estos jugadores en este nuevo proceso, así que en el momento en el que el grupo de jugadores de WhatsApp no pudo contener su éxtasis y contactó a los jugadores mencionados, me deshice de ellos. He visto este tipo de personas repetidas veces en todas estas vidas. No me agrada mucho perder tiempo con ellas. El comportamiento de los jugadores, básicamente vetados, se fue de las manos. Recuerdo que algunos se vanagloriaban el hecho de haberse aprovechado de mí para sacar nombres de jugadores famosos a los que podrían hablarles. El hecho de que en todo el tiempo que jugaron sin conocerme no hayan tenido la habilidad de hacer una simple búsqueda de internet que diera con esos nombres, aún me sorprende. Otros se daban golpes en el pecho asegurando que me retiraron, aunque claramente se les dijo que no se perdería el tiempo. Al yo no meterme en grupos ajenos al mío, siempre buscaban cómo cambiar la narrativa para lograr sus tan anhelados rol puntos. Cabe destacar que mi personaje ha tenido problemas con jugadores realmente pesados, con gente pesada en el mundo del rol. Al inicio de Blast, la mayoría de superjugadores hablaban pestes del mismo, algunos aún lo hacen. Mi personaje ha tenido problemas con Ed, quien en su momento fue un formidable enemigo. Ha tenido problemas con Orochimaru y todo su grupo, que en su momento amasaban la mayor cantidad de Blaster. Los problemas no son ajenos a las vidas, van y vienen, siguen llegando, seguirán llegando. Si nunca me tiré a llorar por cosas más pesadas, creo que es obvio que las cosas que digan sobre mí no importan mucho.
La mayoría de estos jugadores fueron vetados de cualquier cosa que se intentara en el futuro. No eran funcionales para algo serio, ya que solo buscaban una manera de ser reconocidos. Varias anécdotas han surgido. Recuerdo a uno que me puso de tapiz en WhatsApp y grabó varios videos relatando cómo conocería a su ídolo. Desconozco claramente qué ha sido de sus travesías, pero se han cruzado conmigo de manera muy cómica de vez en cuando. Por ejemplo, como cuando alguno consideró otro número para entrar a proyectos de Blast. Enviaban a alguna pobre alma a sabotear proyectos de manera poco satisfactoria, o gente random me escribía solo para enviarme capturas de alguno diciendo: yo traje Jamú para reparar el rol en WhatsApp. Increíble, pero no deja de ser cómico. En una ocasión me habló un chico pintando a uno de estos jugadores como Blaster Medio, término que claramente yo había compartido con la mayoría de estos jugadores vetados. Era obvio que algunos habían estado diciendo esto a pobres almas para conseguir sus rol puntos. Hay eventos más random, como uno que no pertenece a la primera camada de vetados, que aseguraba haber dominado totalmente Blast luego de 3 batallas y nunca haber pertenecido a un proyecto. Lo más interesante es que mientras estaba en proyecto, porque obviamente estuvo en proyecto, este idolatraba a su tutor, con quien lógicamente culminó dicho proyecto. No entiendo por qué estos jugadores se escudan en tirarle arena u odio a Blast. Es algo ilógico que se mantengan pegados a él y vivan con una sombra mía en sus mentes. Entre los vetados, el que más avance logró tiene 20% de básico, que suena un menosprecio, pero cuando la mayoría de los no vetados está por debajo del 10%, se entiende que la evaluación va sin tonterías. Lamentablemente, así fueron las cosas. Algunos podían tener un buen futuro y quizás hubieran podido ayudar a algo más significativo dentro del estilo. Tengo que mencionar al jugador más representativo de la 5 Generación 2, y este fue Drax Zcard, o sabrá Dios qué nombre tenga. Actualmente no está activo, su rendimiento bajó demasiado, pero en aquel entonces fue el más representativo. No es de mi interés el cómo se considere fuera de su historial en Blast, ni qué ha hecho a nivel personal. Dejo eso muy claro. Este fue el jugador que propuso los proyectos e inicialmente se esforzó mucho en ello, demostrando que había posibilidad de armar algo decente aquí. Dada la seriedad del proyecto que armó, que incluso tenía un bot que minimizaba mi trabajo, y amenidades para los participantes, decidí enfocarme más en esto. La idea de los proyectos la expandí y la gente comenzó a llegar en masa. En mayoría eran jugadores apegados a la rama léxica, poética del juego, y no tanto a la lógica, por lo que fallaban demasiado las asignaciones y su interés en Blast desaparecía inmediatamente. Los proyectos iniciales tenían de 30 a 60 miembros por grupo, y generalmente me mantenía con 3 a la vez. Trataba de que algunos jugadores me ayudasen, ya que no podía cubrir batallas y proyectos, pero no tenía mucha confianza en estos. La desinformación es algo de temer. Llegué a realizar casi 3 horas de videos para facilitar mi trabajo. Esto logró generar más egresados, por lo que una comunidad de aproximadamente 20 personas estables se formó. He vivido infinitos bardos, así que en todos los proyectos se prohibió hablar de otras modalidades y de personas como tal. Fuese vetado, no vetado, como sea, el enfoque era el juego. No quería que se fijasen en el pasado, solo en el presente y a cuál de sus compañeros retarían. Con este enfoque se avanzó y se abrió paso a la siguiente generación. Cabe destacar que varios espías, entre comillas, entraron a la comunidad de Blast para ver qué se decía de los jugadores vetados. Mayormente estos espías terminaban jugando Blast, porque literalmente en la comunidad no se puede hablar. Diría que fue la peor y mejor generación de esta vida. Las características principales fueron la apertura, asistencia y el aumento en la calidad de vida del jugador. La cantidad de blaster en la comunidad aumentaba, se me hacía muy difícil llevar proyectos y casi 10 peleas simultáneas de juez.
Una batalla en los niveles vistos en esta plataforma no requiere de mucha concentración, ya que suelen ser muy predecibles. Cuando son muchas, la memoria y concentración pueden flaquear, y es posible cometer errores básicos. Y sí, he cometido errores en veredictos. ¿Qué? Soy humano. Tranquilo. Blast está diseñado para que dichos errores no te puedan afectar si estás lo suficientemente atento. Con todo esto encima, se dio ante la comunidad y se estableció el concepto de tutores. Jugadores con un buen rendimiento dentro de lo básico que utilizaban los videos anteriormente hechos para enseñar a Blast en proyectos propios. Inicialmente me mantenía con ellos en los grupos, pero luego fueron consiguiendo personas y enseñando sin necesidad de mi presencia. Los tutores aliviaron mucho de mi carga, ya que para ese entonces había implementado comodidades como los logros, eventos y demás en la comunidad. Con esta ayuda, el grupo creció hasta los casi 60 miembros. Aclaro que esta es una cantidad muy baja para lo que acostumbro, pero dadas las circunstancias y la plataforma, se considera un número decente. Las competiciones fueron separadas por temporadas, o seasons, en las que existían varios eventos para acumular puntos y establecer tu posición en el ranking. Coloqué pequeños premios monetarios de aproximadamente $25 para recompensar en algo a los jugadores que habían metido más interés al estilo y lograban ganar dichos torneos. Increíblemente, los logros tuvieron mejor aceptación que el dinero. Se trataba de un Photoshop random con una imagen y una leyenda de lo que había que hacer para obtenerlo. Era muy agotador, ya que sumaban más de 100. También se introdujeron las cards, que eran una especie de carta tipo TGC, Yu-Gi-Oh, Magic, etc., con datos del jugador y su personaje más representativo. A veces los jugadores venían de sitios traumáticos que no les permitían una libertad, por lo que buscando amenidad en la comunidad se hacían bromas mucho más ligeras que las anteriores y se realizaban canciones de muy mala producción que trataban temas de la comunidad. Las batallas eran constantes, los tutores estaban afilados y generaban más egresados que yo en solitario. La cosa estaba funcionando. Incluso en otros grupos ponían de requisito egresar de algún proyecto de Blast, cosa que no me molesta, pero sí me deja preguntando qué harán con una información tan básica. Cada quien tiene su agenda al fin y al cabo. Blast.Lost, nombre de la comunidad, lograba constantemente 70 batallas en un mes, en su punto más alto. Me consumía demasiado tiempo, pero estaba en una posición que anteriormente no ejercí, así que tenía que pagar mis pecados. Los jugadores del pasado en ninguna vida tuvieron algo similar. Los combatientes tenían orgullo de jugador y perder no era algo que agradase. Siempre estaban las unidades fumadas del coco, que no daban con una sola, pero eran excepciones. Las temporadas 3 y el inicio de la 4 tuvieron buena aceptación y participación en general. La comunidad estaba exenta de tonterías. Los jugadores tenían sus problemas afuera, pero eso no tenía que ver conmigo ni con Lost. Todo bien hasta que ocurrió la extinción de Season 3, o el evento de Season 3, como lo quieras llamar. Blast.Lost tenía como regla el escribir solamente si vas a retar, aceptar un reto o responderme algo en forma de encuesta. Fuera de eso, no se puede escribir más nada. Esto incluye prohibición de emojis y stickers. Era un grupo directamente enfocado a la batalla. Siempre que no estaría presente, mandaba algún tipo de mensaje para que estuviesen anuentes y no esperaran veredicto o que ejerciese alguna de mis funciones en dichos días. En una ocasión, mi móvil de rol murió, por lo que avisé mediante Discord que estaría fuera unos días, en lo que conseguía otro. Esto causó un descontrol muy extraño en el grupo, en donde muchos jugadores rompieron la regla anteriormente expuesta. Lamentablemente tuve acceso a todos los mensajes y pude determinar quién tenía que ser vetado, castigado o estaba exento de cualquier culpa. Muchos de los jugadores con mayor actividad y proyección murieron ese día y no regresaron más. Cosas así son necesarias para mantener el grupo encaminado. Como yo lo veo, lo prefiero muerto que en un mal estado. Viendo la actividad, se comenzó a dar consejos más especializados a los jugadores. Se abrieron grupos de consulta, prácticas y mejora de juego. Normalmente los jugadores se estancaban en repetir lo que veían en dichas prácticas. No lograban analizar o resolver. Una minoría sí lo aprovechaba. Consideraba que la comunidad no estaba lista para ello.
pero buscando aligerar el trabajo, se denominaron jueces de apoyo en la comunidad. Así no tendría que ver todas las batallas y podía dedicarme a otra cosa. Por un momento olvidé algo importante que ya dije antes. Cada quien tiene su agenda, y en mayoría tienen la misma mentalidad descrita en 5 Generación 2. Cada quien tiene su agenda, y estaban sedientos por un nombre, sin importar nada ni nadie. Dicho esto, muchos de los tutores se retiraron. A diferencia de mi persona, que ha estado ligado a Blast por obvias razones, los tutores no tienen ninguna obligación moral o apego al estilo. No son como yo, o como un jugador que lleva casi una vida en esto. Para ellos es algo que pueden dejar cuando sea, sin ser afectados, por la nostalgia, responsabilidad u otros factores. Una serie de errores llevaron a la reasignación y pérdida de tutores, jueces y miembros. Los nuevos que llegaban venían con objetivo en mente, y dicho objetivo era ajeno a la comunidad de Blast. La calidad de los prospectos disminuyó considerablemente, tanto que algunos tutores se retiraron solo por mera desesperación y frustración. Se acuñaron los términos Free y Narnia, que fueron un error de mi parte, ya que alcanzaron estatus divino incluso fuera de la comunidad de Blast, más aún con la canción Free, que considero mi peor error en esta vida. La cantidad de abandonos y desinterés de la comunidad a finales de la temporada 4 me hizo replantearme muchas cosas. Estaba trabajando más aquí que en la vida real, y no estaba a gusto con la situación, así que como siempre lo deseché de manera parcial. Me mantuve haciendo pruebas y dando consejos para ver si alguno llegaba a medio. El grupo The Hermit se volvió recurrente para algunos, ya que los casos requerían de buen análisis para ser solucionados. La comunidad estaba en muy mal estado. Los jugadores no eran regulares y tocaba cerrar los grupos de consejo, debido a que algunos jugadores y sus ansias de rol puntos comenzaban a copiar todo lo que se decía para llevarlos a grupos ajenos a Blast, buscando fama, fortuna y rol dinero, buscando el One Piece básicamente. Si eres de algún grupo ajeno a Blast y ya lees recurrentemente cosas como Barrage, Biokill, Ningen, Ghosting, entre otros, la persona que te introdujo a ello no domina ni el 20% de lo básico en dichas estrategias, y las copió de un grupo en donde estaba yo. Fueron prácticas, consejos o definiciones dadas por mi persona, en afán de que mejoraran su nivel de Blast. Algunos van más allá y directamente crean estilos con reglas de Blast mal implementadas. Recuerdo que me pasaron una batalla en donde un jugador estaba aplicando una estrategia de Blast, supuesta, ¿no? Estableció en su primer turno que estaba en el turno 30. Él y su oponente, claro está. El estilo que jugaban tomaba tantos conceptos de Blast que ni siquiera un campo propio pudieron usar, y terminaron utilizando la mano izquierda del Celestial, de la Season 4 en Blast Bloodlust. El juez tomó el turno como correcto, a pesar de faltar directamente a la regla de manipulación indirecta, que es un parafraseo del sello obligatorio de Blast. No manejan los conceptos o la lógica que hay en la construcción de Blast. No entiendo por qué creen que copiarlo les será sencillo. Es demasiado fácil colaborar conmigo si desean usar mis reglas. Sacred lo hizo sin inconvenientes, a pesar de que no estoy de acuerdo con algunas cosas de su guía. Las múltiples copias de Blast que he visto de ustedes hacen que Advanced sea una exquisitez. Hacen que se sienta mal haberlos confrontado en aquel entonces, y eso es mucho decir. Luego de mi retiro, varios jugadores pidieron mantener la comunidad, con ellos como jueces. Eran los más interesados, por lo que no se negó la petición. Les dije que ayudaría con consultas, así que se pusieron en marcha. Ya era demasiado tarde. La Season 5 fue la última de la comunidad y la mayoría de jugadores bajó su nivel. Esto lo puedo notar debido a los torneos de prueba que hice ajenos a la comunidad. Los jueces de apoyo estaban agotados y decidieron dejarlo. En mi caso concuerdo con ellos, siempre he preferido esto muerto que mal implementado. El estancamiento era insoportable. El ver como un simple consejo que no debía ser algo roto, se convierte en su nueva forma de vivir. Es decepcionante el ver cómo llevan acciones posibles bajo las reglas de Blast a otros estilos en donde no se considera ningún reglamento para estas cosas, siendo Blast un estilo extremadamente permisivo. Es asqueroso. Poner a toda una plataforma a ser negativo sencillo porque no tienen la suficiente lógica para comprenderlo y resolverlo.
es una estupidez. Para todo lo demás existe Mastercard. Esta es la sección principal a la que deseaba llegar. Por experiencia adquirida en vidas anteriores, sé que mi retiro supone un problema solo para aquel jugador que entendió y aprovechó mi estadía. Aquel jugador que buscó directamente jugar Blast y mejorar en él. Lamentablemente este tipo de personas fue una minoría en esta plataforma. En anteriores vidas, siempre quedaba un grupo de jugadores a los que suelo llamar despojos. Habían estado relacionados con Blast y conmigo, pero su objetivo realmente no tenía que ver con el estilo. Buscaban información para sumar a su catálogo de conocimiento, presumirla en X sitio o ideas para establecer sus propios estilos. En generaciones anteriores, esto no suponía un problema real. Los que hacían este tipo de cosas eran mitigados por el mismo juego, y aunque había desinformación, podría decirse que no es igual ahora. Todo esto ha cambiado en estas plataformas, las que mencioné al inicio de este video. La tendencia aquí es pegarse a alguien famoso, hasta ser famoso. He visto una minoría que realmente quiere jugar. Habladuría, ego e idolatría son palabras que definen el 90% de mi experiencia con dichas plataformas. En esta ocasión, los despojos ni siquiera esperaron a mi funeral y muerte permanente. Estando aquí, se han declarado aliados de la desinformación y usarán cualquier cosa que yo diga para hacerlo. Suelen hacerlo pasar como si fuesen ellos quienes dan estas ideas o dichas premisas. En algunas ocasiones, establecen que lo sacaron de algún grupo de Blast, pero se disponen a enseñarlo y aplicarlo de manera errónea, y como les salga del culo, asegurando que dominan dicho tema. A este tipo de gente no le interesa la integridad de los estilos, modalidades, formatos de juego o como les llames. Ellos solo quieren traer algo que los ayude a ser reconocidos y señalados como alguien disruptivo o innovador dentro del juego, alguien esencial. Anteriormente les mencioné que Blast es un estilo muy permisivo. Cosas que en otros formatos se ven como rotas o muy poderosas, acá son tan normales como cagar. Debido a esto, la cantidad de soluciones y propuestas siempre son infinitas. Cada jugador puede enfocar la resolución de un problema de manera personal, y dicho enfoque, de ser llevado a un apego, es posible que genere una estrategia, que no es más que una forma específica de abordar el juego. Esto ha existido desde tiempos ancestrales. Las estrategias forman parte de nosotros como humanidad y nos han ayudado en diferentes situaciones, desde guerras hasta abrir una lata de pepinillos que a fuerza bruta no es posible. Asimismo, cada formato de juego tiene sus virtudes y estructura, que busca lograr un objetivo u ofrecer alguna experiencia en particular a los individuos que lo juegan. Para llegar a estos estilos, formatos, modalidades, etc., una o varias personas se sentaron, dialogaron, pensaron, estructuraron, compararon, diseñaron, probaron, simularon, discutieron, resolvieron, concluyeron, plasmaron y redactaron el resultado de todo el proceso. La palabra que no mencioné en este cúmulo de palabras fue copiaron. Una copia es, desde mi punto de vista, la forma más baja de querer llegar a algo en este mundo. No pasaste por todo el proceso de diseñar aquello que estás copiando. Solo te pareció bonito o útil y sin entenderlo, sin entender su estructura o dominarla, procedes a copiarlo para tu super estilo 100% real, no fake. Que no es más que una amalgama de estilos estructurados o quizás una amalgama de copias de estilos estructurados. Cualquier cosa por un par de rolepuntos, ¿no? Al copiar, sueles fallar miserablemente ejecutando tu propia creación, entre comillas, ya que desconoces la base u origen de dichas reglas, por ende, te cuesta aplicarlas en su forma correcta. Sucede lo mismo con las estrategias. Como humanos, hemos estudiado a Napoleón, Alejandro Magno, Genghis Khan, los espartanos, el Imperio Romano y otras agrupaciones de la vida real cuyas estrategias le ayudaron a casi conquistar el planeta. En los diferentes estilos, individuos han creado su enfoque personal para abordar situaciones, como una fórmula no enteramente estricta que les permite solucionar o crear situaciones con una propuesta establecida. Como Blast es muy permisivo y ha sido jugado por miles de personas, las estrategias ideadas y registradas han sido muchísimas. Es obvio que no todas salen de mi persona, y no soy el máximo exponente de todas las que existen. Sin embargo, pude comprender, analizar y registrar las más utilizadas por los jugadores a lo largo de todas estas vidas.
Algo que observé al llegar a este sitio es que la forma de juego era muy similar de persona a persona. No se abordaban las cosas desde un enfoque personal, sino se seguía aquello que hizo X jugador, y eso se volvía la norma para todos, hasta que alguien hiciera otra cosa, considerada más útil. La mayoría de Blaster en WhatsApp no generan acciones contundentes de gran peligro. En general se limitan a tirarse cosas sin ningún tipo de estrategia hasta que algo golpee o el oponente no responda. Blast fomenta la lógica y el choque de ideas, por lo que ver el juego en este estado no era agradable. Debido a ello, se crearon diversos grupos para que estos jugadores aprendieran una forma básica de las estrategias registradas y las aplicaran, buscando subir el nivel de juego y ver cosas más interesantes. Las estrategias enseñadas se basan en reglas, tipos de acciones y pensamientos posibles en Blast. Aunque algunas pueden extrapolarse a otros estilos, perderían parte de su fuerza. Posiblemente ganarían otras bondades que dicho estilo fomenta. Cabe destacar que el 100% de personas que pasaron por los proyectos ya eran jugadores antes de conocerme, y ninguno llegó aplicando estrategias o enfoque personal en juego. Más allá de Breaker o Garage, que están por defecto en la forma de juego generalizada, pensar en otro tipo de acercamiento no era algo que hicieran. Siendo así, se les enseñaron 20 estrategias de las utilizadas en el pasado, las más básicas, lo que contribuyó a subir el nivel de juego de casi nadie. Muy pocos realmente comprendieron y aprovecharon esta información, la mayoría lo ignoró, y otro grupo encontró en esto su super boleto de Roll Fama. La mayoría de miembros de proyectos saben que no entro a ningún grupo ajeno a Blast. No le meto a grupos de bardo, de funa o de otros estilos. Vine a crear y gestionar una comunidad basada en Blast, por lo que estar en otras cosas no es parte de mis funciones. Aprovechando esto, muchos jugadores copiaban las definiciones, explicaciones y prácticas dadas para que dominaran dichas estrategias y las colocaban en grupos en donde intentaban enseñarlas. A veces decían de dónde venían, otras no. Lo curioso es que donde ocurría esto no jugaban Blast, por lo que estilos que no tenían alguna regla para evitar ciertas cosas sufrían de un abuso inescrupuloso por parte de estas personas. Lo triste es que era una situación irreal, pues los filtradores o copiones no dominan aquello que copian. En batalla lo aplicaban de manera pobre y en el mejor de los casos en una forma básica decente. No saben qué hay más allá de dichas estrategias, no pueden idear o complementar. Si no me preguntaban a mí, se quedaban estancados en la misma acción que vieron en alguna práctica. Con esto en mano, se dignan a copiar, enseñar e implementar cosas de Blast en estilo cuyas reglas las hacen demasiado fuertes. Incluso pueden ir al punto ilógico, como implementar dequeo, que no es más que el agotamiento de recursos, en estilos que no usan recursos o no tienen límite de estos. Claro, los jugadores de estos estilos ven una mierda toda rara que jamás habían visto antes y quedan como el sticker de Ronald que yo suelo colocar. No hay nada que los proteja de ello, ya que a esta gente no le interesa dañar el ecosistema. Esto que sucede con las reglas, estrategias y prácticas también ocurre con sus campos y cualquier otra tontería. Algunos hacen copias tan miserables que los campos diseñados para las temporadas son perfectamente compatibles con sus reglas. Está claro que yo no buscaba esto, pero la tendencia en este lugar lleva a los más débiles de mente a estas tonterías. Al inicio recuerdo que trabajaba por semana, dando mini logros a aquel que demostrara algo mínimamente decente. Un jugador ganó el mejor estratega de la semana, por tener un acercamiento bastante básico a la estrategia tank, basada en defensa y hit pasivo. No voy a explicar esto. Fue un acercamiento mínimo y aún a día de hoy el jugador cree ser el mejor estratega de los 19 años que tiene Blast existiendo. Nunca comprendió que fue el mejor estratega de la semana. Nunca comprendió que fue el mejor estratega de los 15 que jugaban en ese entonces. Por un mínimo acercamiento a algo que no conocía y seguramente no conoce aún. Lamentablemente este tipo de gente llevará lo que copian a donde sea, que les den aplausos o palmaditas en la espalda. Agarrarán reglas de cualquier estilo bien estructurado y las mezclarán en un batido de mierda que no se pueden tomar porque no lo comprenden. Dañarán comunidades y harán que otros pierdan las ganas de jugar al sentirse abusados. Lo mejor de todo esto es que yo no estaré aquí, porque no tendré que lidiar con ello. Lo único de mi interés en este caso es que sepan que estos jugadores no tienen relación conmigo, no trabajan conmigo, no me consultan, no les asisto, no nada. Aprovecharán mi inexistencia para declarar cosas como Mu me enseñó estas estrategias para que yo las esparza, o yo creé estas estrategias para mejorar el mundo del rol. De ustedes se puede esperar cualquier cosa realmente.
Harán lo que sea por rolepuntos. En ese ámbito son la peor generación que he vivido. Me gusta utilizar ejemplos sin dar nombres. No se busca afectar a la persona, pero sí exponer la situación que la generó. Muchos de los jugadores que en algún momento dijeron ser pilares de la comunidad, hijos de Mu, Super Blaster nivel medio o más, han cometido tonterías como suicidarse con un campo de batalla cuyas condiciones ellos mismos establecieron, morir por un campo de fuerza que explota ante el contacto con cualquier cosa, o molestarse luego de que realizaran una acción que causó su derrota y otros jugadores le pusieran el mote de espadas locas. En algún punto esto es normal, estaban aprendiendo, experimentando y probando. Pero de allí a decir que son lo mejor de Blast por un par de rolepuntos, hay demasiada diferencia. Lo diré una vez más, no tengo relación con ningún remanente de Blast que quede en alguna plataforma. Cualquier jugador, hablando por Blast o por mí, esté yo muerto o no, no tiene relación conmigo, y lo que dice es mayormente ganas de rolepuntos. No importa si usan mis videos, si copian mis audios en grupos, si colocan mis stickers, si mandan mis canciones, no tengo relación alguna con ellos. Generé una gran cantidad de contenido audiovisual serio, de joda e híbrido. Esto lo ha guardado mucha gente y lo usará para intereses propios. Borrar esta información no sirve de nada. Muchos lo han descargado. Los videos de proyectos tienen algunos 1000 vistas, por lo que dejaré ese contenido allí. Lo mismo sucede con las canciones, audios de joda, audios serios, etc. No respaldo a nadie que utilice el típico Mu me dijo. Si a alguien le interesa que dije, este video lo resume bien. Si no te funciona, ven a preguntarme en Discord. Pregunta antes de que me extinga en WhatsApp o búscame en Teletubilandia. Solo respondo por aquello que yo digo o yo dije. No soy papá o mamá de nadie. La gente hace lo que le da la gana y no me voy a responsabilizar por ello. Me gustaría dejar claro algo. He jugado varios estilos en mi etapa de jugador, y directamente en este disclaimer dije que Blast no es mi estilo favorito. No tengo problemas con ningún estilo que no sea una copia. Algunos jugadores se han agarrado de una forma de URM que practican para tirar bardo loco. Estaba jugando URM, RR, CRR, Advanced, Soul, DRM, Fallen, entre otros, antes de que varios nacieran. En el caso de URM estuve jugándolo antes de Blast, antes de que estuviese alguna de las 8000 guías que intentaran darle forma al estilo. No es de mi autoría, ni mucho menos, existía antes que yo en el juego. Y si alguien tiene que ponerse a ver cuál es la forma correcta, son los responsables de ello. No tengo inconvenientes con el estilo ni con sus jugadores. Es demasiado random que se amparen en ello para tirar bardo. Los estilos, formatos de batalla, modalidades o como te dé la gana de llamarles, para mí son como comida. El hot dog es tu favorito, pero eso no significa que la hamburguesa sea mala. Cada quien tiene sus gustos y eso está perfecto, fomenta la creatividad y vuelve el juego saludable. Tengo algo en contra de las copias de Blast. Las copias de otros estilos tienen sus respectivos creadores o responsables para que se preocupen por ellas. Por ahora no son asunto mío. En el pasado tuve problemas con CRR y con Advanced. Del primero, CRR, me arrepiento. De saber cómo sería el futuro hubiese evitado conflicto de egos y tonterías. Hubiese tratado de potenciar y llevarme bien con sus mejores exponentes. Tal vez gestionar alianzas o una colisión para sobrevivir de una mejor manera a toda la desgracia que se veía encima. Hice las cosas mal, en aquel entonces. Del segundo, Advance, no me arrepiento. Fue la primera copia directa de Blast. Generó un problema algo divertido que culminó con el finiquito de dicho estilo, en menos de una semana. Sin embargo, viendo la calidad de las copias que ustedes hacen, veo Advance con otros ojos y creo que un acercamiento diferente hubiese funcionado para los intereses de ambos estilos. En aquel entonces, claro está. Lo digo una vez más por si no se entendió. No tengo relación con ningún remanente de Blast, tenga o no buenas intenciones, se aproveche o no de otros estilos, haya o no sido tutor, haya o no sido juez de apoyo, haya pertenecido al proyecto Primarca o no. En realidad me encanta extinguirme y que nadie diga absolutamente nada. En vidas pasadas ha funcionado de maravilla. A esta vida le entregué demasiado tiempo y demasiado material. No será posible esta vez. Por eso hago este video. Una última cosa. En algún punto de esta vida dije que no abandonaría a los jugadores que realmente deseen jugar Blast. A pesar de que todo me empuje a lo contrario, mantendré estas palabras, por ahora. Tengo mi valoración personal de cada egresado y miembro de proyecto. Ninguna valoración ha mejorado, la mayoría ha empeorado.
Si tienes seguridad de querer jugar Blast, puedes contactarme. Te llevaré al sitio donde se mantiene. Si eres un jugador ajeno a la comunidad o proyectos y deseas involucrarte, también puedes contactarme. En la descripción dejaré mi Discord. Eso sería todo, mis amores. Gracias.